Capítulo 46. Iba a ser la mierda más linda y romántica, si no fuera frustrado por el hecho de que no sé cómo hacer una tortilla. Resumen. El lunes por la mañana, durmió hasta tarde. No puso la alarma. Simplemente se acurrucó debajo de su manta caliente y se quedó allí, con la esperanza de que cuando despertara su mano se curara, su familia le creyera y David felizmente se reformaría para reunirse con la familia. Una niña podría soñar. Desafortunadamente, todos los sueños deben llegar a su fin, y el lunes por la mañana la despertó el olor a algo quemado. Fue un fin de semana largo. Sus manos estaban un poco mejor, pero Natsuo había pasado la mayor parte del fin de semana ayudándola incluso con las tareas más básicas. Resulta que, de repente, ser incapaz de usar sus manos hizo que comer, vestirse y la mayoría de las tareas fueran dolorosas o incluso imposibles. A pesar de que estaba mejorando cada día, ella no iba a tratar de contener a un montón de niños con quemaduras en su estado actual. Decidió tomarse el lunes libre al menos. Aparte de las quemaduras, tuvo un mal fin de semana. Poner a su hermano en la cárcel, tratar de convencer a los otros miembros de su familia de que Davi estaba relacionado con ellos, y sin mencionar la extraña interacción con papá, el agitado fin de semana la dejó exhausta. Entonces, el lunes por la mañana, durmió hasta tarde. No puso la alarma. Simplemente se acurrucó debajo de su manta caliente y se quedó allí, con la esperanza de que cuando despertara su mano se curara, su familia le creyera y David felizmente se reformaría para reunirse con la familia. Una niña podría soñar. Desafortunadamente, todos los sueños deben llegar a su fin, y el lunes por la mañana la despertó el olor a algo quemado. Eso la hizo despertar completamente. Al menos podía consolarse sabiendo que no podía oler carne quemada, gracias Davi por los muchos ejemplos. Este olor era fuerte, ácido y extrañamente desconocido a pesar de haber vivido con 3 usuarios de fuego diferentes en su vida. Salió de su habitación, siguiendo el rastro con el temor creciendo en su estómago. ¿Qué podría estar pasando? No pensó que su papá o su hermano tuvieran firmas de fuego distintivas, pero había algo en este olor que se sentía extraño. También sabía intelectualmente que nadie aparte de ella debería estar en la casa de Todoroki a esta hora del día. Natsuo volvió a la universidad anoche, Shouto estaba en los dormitorios de la y ahora papá generalmente trabajaba. El olor la llevó escaleras abajo, a la cocina, donde Rumi sostenía una sartén humeante. Rumi sonrió mientras raspaba la comida carbonizada con una espátula. Hola Fuyumi. ¿Te acabas de despertar? Fuyumi se quedó mirando la escena mientras Rumi apagaba el fuego de la estufa, todavía tratando de sacar algo negro y humeante de la sartén. Rumi también miró los restos antes de soltar una carcajada. Sorprendido. Te estoy cocinando el desayuno. Tan encantador como era el pensamiento, el cerebro de Fuyumi todavía estaba tratando de ponerse al día con lo que estaba pasando. Estás en mi casa. Rumi finalmente se rindió y dejó la sartén. Se acercó lentamente a Fuyumi. Natsuo me llamó ayer, algo sobre que estabas lesionado y necesitabas ayuda, lo cual no pudo hacer hoy debido a las clases. No había forma de que Natsuo tuviera el número de Rumi. Había dejado su teléfono desocupado ayer. Posiblemente, se había distraído viendo la televisión en algún momento, por no hablar de cuando se duchaba. La mano de Rumi se estiró, tocando la parte superior del brazo de Fuyumi antes de deslizarse hasta su muñeca y levantar una mano lesionada. Algo salvaje, considerando que cuando te llamé hace unos días insististe en que estabas bien, ni una sola mención de estas desagradables quemaduras. Fuyumi tragó saliva, alterada por el invitado inesperado. No quería que te preocuparas. Dejó que Rumi extendiera la mano y agarrara su otra muñeca también, dejándola ver el alcance total de las heridas. Las ampollas habían bajado, pero todavía estaba obviamente herido. Antes de que Rumi pudiera decir algo, Fuyumi cambió de tema, asintiendo hacia la sartén. ¿Qué se supone que es? Una tortilla. Iba a ser la mierda más linda y romántica, si no fuera frustrado por el hecho de que no sé cómo hacer una tortilla. Con un suspiro, Fuyumi se soltó del agarre de Rumi y alcanzó la sartén. Rumi saltó para bloquearla. No. No estás haciendo nada con esas manos. Fuyumi puso los ojos en blanco. Cariño, no es gran cosa, ya están cerca de curarse. Nope. Rumi exclamó.
Voy a hacer tus manos por hoy, si hay algo que quieras hacer, entonces dilo. Reprimiendo otro suspiro, Fuyumi le indicó a Rumi que raspara los restos de su intento y remojara lo que aún estaba atascado en el fregadero. Luego, con una sartén diferente, Fuyumi explicó cuidadosamente los pasos para hacer una tortilla, trabajando duro para resistir el impulso de agarrar las cosas y hacerlo ella misma. Lo siento, se encontró diciendo Fuyumi, juro que cuando mis manos estén mejor, nunca más necesitaré algo como esto. Un dedo presionó sus labios antes de que Fuyumi pudiera continuar. Parpadeó hacia Rumi, confundida por la acción. Rumi chasqueó la lengua. Puedo hacer esto incluso después de que tus manos se recuperen. Fuyumi levantó una ceja. Trato de no ser grosero, pero tu primer intento fue irreconocible. Está bien, soy genial cocinando, solo déjame encargarme de eso. Rumi gruñó. Solo porque eres bueno en eso no significa que tengas que hacerlo todo el tiempo. ¿Qué clase de esposa? El rostro de Rumi se puso rojo brillante, o quiero decir, novia sería si te hiciera cocinar todo el tiempo. Después de hoy, podré hacer al menos una cosa para ti. Aunque Rumi parecía ansiosa por superar el desliz en el lenguaje, Fuyumi no pudo evitar señalarlo con láser. ¿Estás pensando en casarte? No. Era lindo lo roja que podía ponerse la cara de Rumi. Quiero decir, ¿sí? Finalmente. No ahora. Rumi tenía los ojos enfocados en deslizar la primera tortilla de la sartén a un plato. Todavía eres joven, y solo hemos estado saliendo un poco, no lo digo en serio, quiero decir, no es que no lo diga en serio. ¿Estás pensando en casarte conmigo? Fuyumi preguntó con los ojos muy abiertos. Tan segura y dedicada como era Rumi, cuando se trataba de asuntos de amor, era fácil convertirla en un desastre nervioso, y Fuyumi no estaba por encima de ceder a esa tentación. Rumi se esforzó mucho por no parecer afectada, vertiendo más mezcla de tortilla en la sartén para hacer otra mientras evitaba los ojos de Fuyumi. Se deleitó con las respuestas farfulladas de Rumi. Esta no es una propuesta de matrimonio. Fue solo un desliz de la lengua, un pensamiento ocioso, como si alguna vez, no es que tengamos que hacerlo, está bien si esto es casual, puedo ser casual. Tan casual. Pero si quisieras que alguien te preparara el desayuno por la mañana, quiero decir, ¿no debería aprender a hacerlo? Por si acaso. Fuyumi no podía agarrar a Rumi con las manos de esa forma, así que se acercó a Rumi por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Habló en voz baja, consciente de los sensibles oídos de Rumi. Has estado pensando en nosotros. Rumi se estremeció ante el contacto cercano. No sé. Cuando has cocinado para mí, me ha gustado mucho. A mí también me gusta cocinar para ti, le aseguró Fuyumi, así que no te preocupes por aprender, puedo cuidar de ti. Eso de alguna manera fue algo incorrecto para decir, ya que hizo que Rumi se encogiera de hombros y se volviera para mirarla. Ese no es el punto. El estado de ánimo se estaba alejando del coqueteo, y Fuyumi dudaba en dejarlo pasar. Nena, ¿estás tratando de ser terca? No. Rumi insistió obstinadamente. Estoy tratando de decirte que quiero cuidarte. Yo no dije que no puedes. Ella hizo un puchero. Entonces, ¿por qué tuve que escuchar de tu hermano pequeño que necesitabas ayuda? Ah, así que de eso se trataba. Fuyumi señaló la sartén. No te olvides de cocinar. Rumi se giró para ajustar la tortilla en la sartén, moviendo el líquido para que se cocinara de manera más uniforme. No intentes cambiar de tema. Literalmente te pregunté si estabas bien y ni siquiera mencionaste tus quemaduras. No fue gran cosa. Incluso si no crees que es un gran problema, debes confiar en mí. ¿Qué le pasó a la señorita? Depender de los otros es débil Miruko. Rumi se sonrojó. En lugar de responder, sirvió otra porción de tortilla. Después de apagar la estufa y dejar la sartén a un lado, Rumi llevó los platos a la mesa de la cocina. Cuando Fuyumi tomó asiento, Rumi trajo algunos cubiertos. Fuyumi estaba a punto de recoger su tenedor y cuchillo cuando Rumi se los arrebató y comenzó a cortar la comida frente a Fuyumi. Fuyumi no estaba segura de por qué estaba cavando en el plato de Fuyumi cuando había otro plato de comida frente al asiento de Rumi. Se dio cuenta cuando Rumi levantó una porción del tamaño de un bocado con el tenedor y la sostuvo a 1 pulgada de la boca de Fuyumi. Fuyumi palideció.
No soy un niño. A pesar de la protesta, Rumi mantuvo su mano firme, esperando que Fuyumi cediera. Al menos puedo alimentarme. Fuyumi insistió. El hecho de que puedas no significa que tengas que hacerlo, finalmente habló Rumi. No soy tan frágil como para no poder sostener un tenedor. Por supuesto que no. Los ojos de Rumi eran feroces. Eres fuerte como la mierda. Estoy seguro de que si lo intentara, podría hacer todo lo que haría normalmente, incluso a expensas de sus manos. Pero también soy fuerte como la mierda y quiero ayudar. Fuyumi suspiró. Rumi, he dicho que depender de los demás es débil, y lo mantengo. Pero cuando se trata de ti, no me importa ser débil. Soy débil por ti, Fuyumi, así que por favor sé débil por mí también. La voz de Rumi era segura, firme. Malcriar, estropear. Llámame cuando estés cansado, y dejaré todo para cuidarte, porque sé que tú harás lo mismo por mí. Ya has hecho lo mismo por mí, incluso antes de que saliéramos, cuidando a un héroe profesional enfermo que no había hecho nada más que perseguirte desde el momento en que te vio. Fuyumi se estaba poniendo rojo en la cara. ¿De dónde viene esto? Esto viene de que pareces estar convencido de que nadie quiere preocuparse por ti. ¿No te has preocupado por mí antes? ¿Por qué no me dejas hacer lo mismo por ti? Fuyumi no tuvo una buena respuesta a eso. Se quedó sentada, mirando la comida que le ofrecían, aún procesando las súplicas desesperadas de Rumi. Rumi pareció calmarse un poco ante el silencio. Se frotó la nuca y apartó la mirada. Mira, ¿sabes cómo Aux y yo tenemos nuestro pacto de venganza? ¿Quieres que tengamos un pacto de venganza también? No, Rumi la miró fijamente, tendremos un pacto de cuidarnos unos a otros. Fuyumi parpadeó hacia ella. Prométeme que me dirás cuando te duela para que pueda cuidarte y yo haré lo mismo. Los dos somos cabrones fuertes, pero mientras ambos prometamos bajar la guardia, podemos ser débiles el uno con el otro, ¿de acuerdo? Esto fue raro. Así no era como operaba Fuyumi. Se sentía cómoda en su papel de semifigura materna en la familia Todoroki, cuidándolos y navegando en sus peleas. Estaba acostumbrada a dejar de lado sus sentimientos y luchas, solo dejándolos salir mientras patrullaba las calles o peleaba en el ring, lejos de cualquiera que conociera en su vida civil. Sus cargas eran propias para llevar. No podía imaginar que Rumi quisiera asumir activamente esas cargas. Pero una pequeña, malcriada y descuidada parte de ella sufría por ello. Tomó el bocado ofrecido en su boca, todavía demasiado avergonzada para mirar a Rumi a los ojos mientras masticaba y tragaba. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, Rumi estaba cortando otra pieza con una expresión satisfecha. Pensé que no estabas tratando de proponerme matrimonio, murmuró Fuyumi. El corte de Rumi tartamudeó ante la acusación. Eso no fue un... Ella tosió. Era un pacto. Un pacto. Un pacto para cuidarnos entre todos, Fuyumi resopló. Anótelo como un primer borrador para los votos matrimoniales. Rumi trajo otro trozo de comida. Bueno, ¿aceptas? ¿Aceptar qué? Fuyumi preguntó antes de tomar otro bocado. El pacto. Fuyumi tragó saliva. Sí. Pasaron todo el día juntos y Fuyumi se sintió extrañamente mimada por la atención. Trató de alejar a Rumi unas cuantas veces más, aún no convencida de que Rumi realmente fuera a desperdiciar todo el día siendo un par de manos para ella, pero Rumi se mantuvo firme e insistió en que no estaba interesada en dejar que Fuyumi se hiciera cargo de ella. Cosas por su cuenta. Los dos terminaron hablando durante mucho tiempo. Fuyumi habló sobre todo lo que estaba pasando. Los sentimientos encontrados sobre Dabi, la negativa de su hermano a creer que Dabi era Touya, la disculpa de papá. Trató de pasar por alto la explicación sobre por qué papá se estaba disculpando, pero Rumi estaba enojada por ella de todos modos. Se necesitaron muchas promesas para persuadir a Rumi de no confrontar a Endeavor sobre un tema tan delicado, ayudado al menos un poco por el hecho de que él se disculpó con ella. ¿Por qué te sorprendió? Rumi preguntó después de haberse calmado de hacer amenazas contra Endeavor. Ahora estaban juntos en la cama de Fuyumi, charlando mientras se abrazaban. No lo sé, respondió Fuyumi instintivamente antes de obligarse a pensar más al respecto, él no es del tipo que se disculpa. No pareces feliz de que se haya disculpado. Eso podría ser. Supongo que no lo soy.
¿Por qué no? Se acurrucó al costado de Rumi. Es incómodo. Rumi pasó una mano por su espalda, suave y reconfortante. No me gusta pensar en el pasado. Hay muchos, malos recuerdos. Los dedos de Rumi trazaron una de las varias cicatrices de Fuyumi. Sería más fácil si pudiéramos olvidar todo lo que pasó. Papá está aprendiendo lentamente, pero ha progresado. No quiero quedar atrapada con un recuerdo de él del pasado cuando hay una mejor versión de él aquí en el presente. Era extraño decir todos estos pensamientos en voz alta. Cada vez que intentaba hablar de este tipo de cosas con Natsuo, por lo general ahora la interrumpía una diatriba sobre el pésimo padre que era papá. No soy idiota, sé que es un mal padre. Pero a pesar de todo, sé que está haciendo lo mejor que puede. Las lágrimas llenaron sus ojos. En su cabeza, sus acciones tienen sentido. Quería lo mejor para nosotros. No puedo culparlo por hacer lo mejor que pudo. No parece que tuviera las mejores prioridades, comentó Rumi. Sé que no lo hizo. Pero ahora sus prioridades están cambiando, es más indulgente, está tratando de ser un mejor padre, ha comenzado a prestarme atención. Ella luchó por descubrir que estaba mal en la situación. No esperaba que cambiara. Rumi se quedó en silencio, dejando que Fuyumi reflexionara sobre ese punto. Estaba lista para aceptarlo tal como era, cambiando lentamente para mejor. No quiero que piense que no lo amaría solo porque no se disculpó. Fue extraño escucharlo hablar como si estuviera guardando todas estas cosas en su contra, cuando la verdad es que hice las paces con su Fuyumi. Vaciló en la palabra, pero decidió que era necesario decirlo, abuso hace mucho tiempo. ¿No te gusta que se esté cambiando? Me gustaría, aclaró Fuyumi, y estoy seguro de que me gustará, una vez que me acostumbre. ¿Pero no te gusta ahora? Ella suspiró. Es confuso en este momento. Hay momentos en los que avanza, pero también hay momentos en los que retrocede. Era más fácil predecir cosas cuando solo se quedaba en un lugar. Fuyumi se quedó en silencio después de hacer ese punto. Rumi pareció contentarse con dejar que se desvaneciera, dejando que Fuyumi procesara todo el tiempo que necesitara. Fuyumi suspiró en su hombro, acurrucándose más cerca de ella. Abajo, la puerta principal se abrió. Hablando del diablo, murmuró Rumi. Ha vuelto del trabajo, explicó Fuyumi, podemos quedarnos aquí arriba, no vendrá a molestarnos. Fuyumi tenía razón en que se estaba volviendo más difícil de predecir, porque muy pronto llamaron a su puerta. Fuyumi. Rumi se enderezó, sin saber qué hacer. Bueno, al menos ambos estaban vestidos. Fuyumi también se sentó, tratando de verse presentable. ¿Qué? Ella lo llamó. Él abrió la puerta. Recibí los resultados y... Papá hizo una pausa cuando vio que Rumi también estaba en la habitación. Fuyumi se preguntó por un momento a qué se refería con resultados, hasta que recordó lo que habían discutido el otro día además de su disculpa. Ella le dijo, Rumi conoce la situación con Davi. Toda la situación. Dudó, pero siguió adelante ante la insistencia de Fuyumi. Usted tenía razón. Su rostro era estoico, pero sus ojos adoloridos. Davi, él es justo como dijiste, en realidad es Touya. Capítulo 47. Una donación de sangre espontánea. Sorpresa. Resumen. No era así como ella quería que fuera la revelación. La mayoría de la familia no lo creía en primer lugar, e incluso después de haber sido convencidos, la mayoría de ellos estaban más confundidos que nada. ¿Por qué no podían ser aliviados? ¿Por qué no podían colapsar en un gran abrazo grupal, felices de que su hermano muerto había regresado de entre los muertos, independientemente de su estado criminal? La llamada telefónica con Natsuo fue difícil, por decirlo menos. ¿De verdad se supone que debo creer que Touya se convirtió en un villano? Papá literalmente se hizo una prueba de ADN. ¿Qué más necesitas para que te lo pruebe? Hubo quejas en el otro extremo. Bien, lo que sea, supongo que estamos relacionados con un villano. Wow. Fuyumi suspiró. Este fin de semana papá y yo hemos organizado una visita a la prisión. ¿Quieres que lo visite? Natsuo preguntó con incredulidad. Ella se mordió el labio. ¿No extrañas a Touya? Ya no se hace llamar Touya, respondió Natsuo, sin decir claramente que no lo extrañaba, nos abandonó. Le haré el favor de dejar que corte lazos con nosotros.
Es más complicado que eso. Mira, interrumpió Natsuo, tengo un examen mañana y necesito estudiar. Hablo contigo más tarde. Claramente estaba evadiéndolo, pero Fuyumi no esperaba presionarlo para que lo ayudara en este momento. Multa. Te amo. Yo también te amo, adiós. Colgó y respiró hondo. No era así como ella quería que fuera la revelación. La mayoría de la familia no lo creía en primer lugar, e incluso después de haber sido convencidos, la mayoría de ellos estaban más confundidos que nada. ¿Por qué no podían ser aliviados? ¿Por qué no podían colapsar en un gran abrazo grupal, felices de que su hermano muerto había regresado de entre los muertos, independientemente de su estado criminal? Bueno, era comprensible que papá tuviera sentimientos encontrados, considerando que él era la causa principal de que Davi se escapara. Papá estaba más que listo para hacer todo lo posible para asegurar los derechos de visita para el resto de la familia, pero Fuyumi y él decidieron que era mejor que no visitara a Davi por ahora. Shouto era joven cuando Touya murió y se fue, por lo que Fuyumi podía entender que tal vez no tuviera tantos recuerdos de él. Combinado con los recuerdos mucho más recientes de Davi tratando de matar a Shouto y al resto de su clase, Fuyumi podía entender muy fácilmente la vacilación de Shouto para darle la bienvenida a Davi de regreso a la familia. Pero Natsuo amaba a Touya, tanto como amaba a Fuyumi. Había estado desconsolado en el funeral. No tenía sentido para ella que él no estuviera tan emocionado como Fuyumi por descubrir que su hermano mayor estaba vivo. Ella esperaba que él fuera su aliado para sacar a Davi de la villanía. ¿Tendría que hacer todo ella sola? Fue a su habitación y se puso su traje de leía. El sol se había puesto y, aunque la forja no estaba abierta entre semana, podía patrullar las calles un rato y distraerse. Mientras se escabullía, trató de no pensar en cómo Natsuo había estudiado diligentemente primeros auxilios para tratar de ayudar a Touya y Fuyumi. Técnicamente Natsuo era más grande que ella y Davi ahora, pero en ese entonces había sido tan pequeño. Fue adorable como trató de envolverlos a ambos en vendajes y pronunció mal el nombre de la crema para quemaduras que untó a Touya. Cuando Natsuo se iba a la cama, los dos a veces tenían que volver a vendarse el uno al otro, pero ninguno quería que Natsuo se detuviera. Saltó a través de algunos tejados muy juntos, utilizando las habilidades de parkour que había estado practicando en el gimnasio. Le dio una gran vista de las calles de abajo, y era difícil pensar en viejos recuerdos cuando intentaba no caer al pavimento y romperse el cuello. Un golpe en la distancia llamó su atención. Giró hacia él, corriendo por los tejados para llegar rápidamente y tener una buena vista una vez que encontrara la ubicación. Finalmente, se asomó a un callejón donde una figura familiar estaba siendo acorralada por varios hombres grandes. Toga. Los hombres avanzaban lentamente hacia ella, haciendo algunas amenazas graves mientras agitaban algunos garrotes y cuchillos. Fuyumi mantuvo un ojo en la situación, pero estaba bastante segura de que Toga no era el que estaba en peligro aquí. Avanzaron más cerca, llenos de aberturas, con la guardia baja para un pequeño estudiante de secundaria. Se demostró que tenía razón cuando uno de los hombres cayó hacia atrás, la sangre brotó de un corte en su pecho. Los otros dos adoptaron una postura más alerta ante el ataque de Toga, pero aún así fueron demasiado lentos. Toga hizo un trabajo rápido con ellos. Toga fue rápido para asesinar, no hay duda al respecto. Fuyumi había asumido que había matado antes, pero era diferente verlo de cerca. Sin dudarlo, solo golpes rápidos e instintivos con sus cuchillos, y había cuerpos en el callejón. Por mucho que estuviera en contra del asesinato, Fuyumi sabía dónde elegir sus batallas, y saltar para defender a tres hombres que intentaron abordar a una chica de secundaria no era la colina en la que iba a morir. Fuyumi se sentó en el techo, fuera de la vista de ese callejón. Esperaría a que Toga terminara y abandonara el área antes de continuar con su patrulla. Aunque Toga le había enviado spam con llamadas telefónicas el día después de que Davi fuera detenido, no había intentado contactar a Fuyumi desde entonces. Esperaba que Toga encontrara otra forma de hacer las compras. Por supuesto que debe tener. Toga podría disfrazarse de cualquiera, probablemente recolectaría algo de sangre en este callejón ahora y la usaría más tarde para ir de compras.
No sonaba como si la liga estuviera en un gran estado financiero la última vez que revisó, pero con Dabi fuera, tenían una boca menos que alimentar. Las cosas se calmaron y Fuyumi se preguntó si Toga ya se había ido. Estaba a punto de levantarse y echar un vistazo cuando una cuchilla presionó contra su garganta. Abortó todo movimiento, sabiendo exactamente quién se había acercado sigilosamente detrás de ella. La voz de Toga era ácida. Leía. No, hermana mayor, leía, solo leía. Comprensible. Hola Toga, respondió Fuyumi en voz baja, sin querer presionar su cuello más cerca del borde. El hecho de que Fuyumi no estuviera muerto en este momento era una buena señal. Si Toga realmente quisiera a Fuyumi muerta, ya estaría muerta. Significaba que Toga aún podría estar unida a ella. Toga habló bruscamente. Estabas tratando de infiltrarte en la liga. Es por eso que te acercaste a nosotros. Toga quería confianza. Fuyumi decidió decirle la verdad. Me acerqué a ustedes porque me preocupo por Dabi. Lo enviaste a la cárcel, respondió Toga, presionando la hoja para que atravesara ligeramente la piel de Fuyumi. Bueno, se negó a contestar mis llamadas, así que pensé en mantenerlo en un solo lugar, bromeó Fuyumi, tratando de crear un ambiente menos asesino. No trates de actuar lindo, espetó Toga, con voz temblorosa, tomaste uno de los nuestros. Él también es mi hermano. Toga no habló por un momento, pero debe haber sido lo correcto para decir. La hoja fue arrancada. Te odio, carajo. No te odio, respondió Fuyumi instintivamente. Te mataría si no supiera cuánto te ama Dabi. Agradezco la misericordia. Fuyumi aún no hizo ningún movimiento, no queriendo asustar a Toga. Toga golpeó su pie. ¿Por qué estaba tomando el gatillo? Le dispararon con una dosis. Fuyumi estaba aliviada de que Toga pareciera estar dispuesta a escuchar su versión de la historia ahora. ¿Por quién? Alguien de Fukuron, llamado Gad, le dijo, feliz de darle a Toga cualquier nombre para redirigir su ira. Dabi y yo destrozamos a su pandilla en el pasado, por lo que se estaba vengando. Gad de Fukuron, repitió Toga, como si probara los nombres en su lengua. Hubo silencio, pero Toga aún no se había ido, así que Fuyumi se quedó en su lugar. Fuyumi escuchó una vez que cuando huías de ciertos depredadores, eso activaba un instinto de caza, así que era mejor mantenerse firme y esperar a que se fueran. No podía recordar a qué animales se aplicaba, pero sospechaba que Toga era uno de ellos. Toga ahora estaba frente a ella, deslumbrante. ¿De verdad no me odias? Tan asesino y malvado como era Toga, Fuyumi desafortunadamente estaba bien versado en perdonar lo imperdonable. Por supuesto que no. Toga frunció los labios. Pruébalo. ¿Cómo? A Fuyumi no le gustaba la dirección que estaba tomando esta conversación, pero aún no estaba lista para renunciar a Toga. Quiero tu sangre. Fuyumi dejó de respirar por un momento. Eso era demasiado peligroso. Sabía que Toga podía disfrazarse de Fuyumi. No estaba segura de si Toga había averiguado quién era realmente Leía, pero si alguna vez lo averiguaba, entonces podría poner en peligro a todos en la familia Todoroki. Toga se inclinó. Era difícil ver en la oscuridad, pero su rostro parecía rojo. ¿No sugeriste tomar sangre de aquellos a los que amo en lugar de simplemente matar? Yo sugerí eso, tuvo que admitir Fuyumi. ¿No me amas? Fuyumi tragó saliva. Me preocupo por ti. Toga acercó su cuchillo. ¿Suficiente para satisfacer mi antojo? Estaban los tres hombres allí abajo, inclinó la barbilla hacia el callejón, ¿no es suficiente? No eran lindos en absoluto, respondió Toga con un gemido, eres muy lindo. Sin mencionar que compartes sangre con Dabi, quien nunca me dejó tomar su sangre. Le extraño. ¿No me darás algo para recordarlo? Estaba muy incómoda. Debería cortar los lazos ahora antes de terminar más profundamente en la liga. ¿Podría soportar abandonar a una chica a la que la sociedad le había fallado colosalmente? ¿Era posible decir que no ahora mismo sin que te mataran en el acto? Toga hizo un puchero. ¿O toda nuestra relación era una mentira? Nunca te preocupaste por mí, solo me usaste para llegar a Dabi. No. Fuyumi respondió rápidamente, con la mente todavía dando vueltas, quiero decir, admitiré que al principio solo quería conocer a sus amigos, pero tú, eres tu propia persona, quiero ayudarte, quiero verte prosperar.
La sonrisa de Toga era amplia, como un gato jugando con su presa. ¿Así que me dejarás tomar tu sangre? Fuyumi había caído en una trampa, pero no vio ninguna escapatoria. Solo un poco. En un instante, Toga sacó una jeringa grande, apuñalando el muslo de Fuyumi antes de que pudiera gritar de sorpresa. Picó. Podría haberme dado una pequeña advertencia. Fuyumi tartamudeó, un poco sorprendida al ver que la jeringa se llenaba con su sangre. Toga no estaba mirando a Fuyumi, estaba fascinada por el vial rojo, la sorpresa hace que la sangre bombee. Fuyumi se sintió un poco mareada y no estaba segura si era por la pérdida de sangre o por el shock. Se arrepintió de muchas cosas. Ella no era una experta en medicina, pero durante las donaciones de sangre había visto a personas con una pequeña jeringa en la parte interna del brazo. No la monstruosidad que Toga empuñó directamente en la carne de su muslo. Toga siquiera sabía cómo hacer esto sin matar a alguien. Esa aguja probablemente ni siquiera estaba limpia. Toga, me siento mareada, le advirtió Fuyumi. Toga puso los ojos en blanco, pero sacó la jeringa. La pierna de Fuyumi aún sangraba, así que sacó una gasa de uno de sus bolsillos y comenzó a envolverla. Toga de alguna manera había atravesado sus pantalones, pero al menos el color oscuro de la tela hacía que las manchas de sangre fueran menos obvias. Toga estaba sonriendo ante su nuevo vial de sangre. Lo miró fijamente mientras hablaba. Supongo que me amas, hermana mayor leía. Aunque la sangre pareció restablecer algo de confianza, Fuyumi necesitaba asegurarse de que su relación no se convirtiera exclusivamente en donaciones de sangre. ¿Tú la liga todavía necesitan comestibles? Su voz se sintió débil, todavía puedo entregar, si me dejas. La sonrisa de Toga no vaciló, pero sus ojos se atenuaron un poco ante la distracción de su sangre nueva y brillante. Le preguntaré a Shigi al respecto. ¿Enviarte un mensaje de texto más tarde? Fuyumi asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Vale, adiós. Eres mi nuevo favorito. Toga exclamó antes de salir corriendo. Fuyumi la vio irse con un sentimiento de hundimiento. Dabi ya no estaba en la liga, pero todavía estaba atrapada en sus negocios. Era tan malo que no quisiera abandonar a un adolescente. Mientras recordaba todos los riesgos de que Toga tuviera su sangre, reflexionó que probablemente era muy malo. Quería creer que Toga confiaba legítimamente en ella, pero después de este encuentro se sintió mayoritariamente aprovechada. Deseaba poder hablar con Dabi al respecto, él conocía a Toga lo suficientemente bien como para saber qué hacer. Actualmente, las visitas iban a ser supervisadas, por lo que no había forma de que ella pudiera mencionar esto durante ellas. Quería pensar en formas de mantener un poco más de privacidad durante las visitas, pero la cabeza todavía le daba vueltas por la confrontación repentina. Lentamente se dirigió a su casa. Tendría que beber muchos líquidos y dormir bien esta noche si quería ir a trabajar mañana. Papá, uno de los miembros de la liga puede disfrazarse de otras personas, ¿verdad? Papá hizo una pausa en su comida, dejando que el tofu en sus palillos flotara en el aire. Sí. Tal vez deberíamos pensar en un código o algo, por si acaso. Fuyumi, papá entrecerró los ojos, ¿pasó algo? ¿No quieres hacer un código conmigo? Preguntó Fuyumi, esquivando la pregunta. Él frunció el ceño. ¿Sabes cómo funciona su disfraz? Independientemente de cómo funcione, me sentiría más seguro si pudiéramos idear un plan para establecer que somos realmente nosotros, mucho antes de que cualquiera de nosotros esté realmente en peligro. Él suspiró. Si realmente quieres. ¿Qué tipo de código sugieres? Cuando nos veamos, puedes preguntarme qué es lo último que cociné para ti. A Fuyumi se le ocurrió anoche, mientras se preocupaba por las catástrofes que Toga podría crear usando su sangre. Quería un código que pudiera cambiarse regularmente y que no fuera demasiado obvio. Él asintió. Entonces, si sospechas de mí, puedes preguntarme cuál fue mi parte favorita de la comida. No sé eso, comentó Fuyumi. Aunque papá generalmente terminaba todo en su plato, no era un hombre de muchas palabras. Él frunció el ceño por un momento antes de responder. Mi parte favorita de la comida de hoy es el tofu. Lo enfatizó dando un gran mordisco. Te lo diré cada vez. Fuyumi sabía que era algo pequeño, pero la promesa de elogio la animó.
pequeñas bendiciones de sus errores. Su código recién establecido dejó a Fuyumi con una cosa menos de qué preocuparse. Mientras papá masticaba pensativo, ella sabía que mencionar tal seguridad lo hacía sospechar más de ella, pero era mejor que Toga potencialmente asesinando a Endeavor mientras pretendía ser su hija. Establecería códigos con Natsuo y Shouto la próxima vez que los viera. Más vale prevenir que lamentar. Capítulo 48. No finjas que no tienes una historia de fondo trágica cuando estábamos literalmente allí para eso. Resumen. Este oficial abrió una puerta. Está dentro. Fuyumi y Shouto entraron, con el corazón martilleando. Las sillas de la comisaría eran incómodas, de plástico duro. Sin embargo, Fuyumi se sentó pacientemente, esperando al oficial que la acompañaría a ella y a Shouto. ¿Qué se supone que debo decir? Shouto le preguntó. Fuyumi se encogió de hombros. Lo que tenga sentido para ti. Sé que tú y Touya no tuvieron mucho tiempo para conocerse, pero eso hace que esta sea una oportunidad para conocerlo. Shouto se quedó en silencio después de eso, con el rostro contraído. Para ser honesto, Fuyumi no esperaba que Shouto subiera a bordo del tren Vamos a visitar a Touya / Davi tan rápido como lo hizo, considerando que Davi había intentado matarlo varias veces. Papá no estaba de visita por razones obvias y, aunque habían consultado al médico de mamá, decidieron que era mejor no contarle la situación hasta que Davi diera señales claras de reforma. Sin embargo, la negativa de Natsuo a visitarlo fue frustrante. Fuyumi habría aprovechado la oportunidad de hablar con su hermano muerto, incluso si fuera un villano, pero Natsuo todavía estaba luchando con sentimientos encontrados sobre la situación. No podía obligar a Natsuo a venir aquí hasta que estuviera listo, pero al menos podía acompañar a Shouto mientras confrontaba a su hermano mayor. Ella jugueteó con sus dedos, ahora recuperados de sus quemaduras, mientras esperaba. No estaba segura de cómo iba a reaccionar Davi. No sabía cuánto recordaría él del incidente del gatillo, pero había dejado en claro muchas veces que no quería hablar con Fuyumi. Ahora que estaba atrapado en prisión sin nadie de la liga con quien hablar, estaría finalmente dispuesto a tener una conversación con ella. Fuyumi y Shouto Todoroki. Un oficial les habló. Sí, somos nosotros. Fuyumi se levantó. Sígueme. La posición de papá fue una bendición. Sus dedos moviendo los hilos en la prisión era la única forma en que dos civiles podían visitar a un miembro de la liga de villanos. Papá y Fuyumi decidieron que era mejor mantener en privado la conexión de Davi con Todoroki por ahora, por lo que solo había unos pocos oficiales, que habían jurado guardar el secreto, autorizados a supervisar las visitas. Este oficial abrió una puerta. Está dentro. Fuyumi y Shouto entraron, con el corazón martilleando. Davi estaba vivo, sin cicatrices de quemaduras nuevas visibles, a menos que hubiera algunas escondidas debajo de su uniforme de prisión. Eso fue lo primero que notó Fuyumi, y la hizo respirar aliviada. Fue esposado directamente a la silla, presumiblemente esposas para suprimir las peculiaridades. La silla en sí parecía pesada, metálica, irrompible. Había una mesa entre él y los dos asientos dispuestos para Fuyumi y Shouto, manteniendo la distancia entre ellos. Una pared estaba reflejada, pero no hacía falta ser un genio para saber que era un espejo unidireccional para poder observarlos en caso de que Davi intentara algo. O podría intentar algo, pensó Fuyumi cuando notó que parecía un poco más delgado que la última vez que lo había visto. Esperaba que fuera un efecto secundario del tratamiento que había recibido para recuperarse de su arrebato desencadenante, y no un descuido nutricional. Él la estaba lanzando dagas con la mirada, pero en este punto ella estaba más que acostumbrada a sus odiosas miradas. Sin embargo, sintió que Shouto retrocedía ante su expresión, así que agarró la mano de Shouto y tiró de él hacia adelante para que se sentara. Ella tomó su propio asiento y puso sus manos sobre la mesa. Encantado de verte, Davi. Davi continuó mirándolo. Shouto no dijo nada. Ella suspiró. Como uno de los pocos miembros de la familia Todoroki capaces de mantener una conversación, tenía que iniciar esta. Davi, ¿recuerdas a Shouto? ¿Por qué diablos está él aquí? Davi espetó. ¿Qué tipo de juego estás tratando de jugar? He informado al resto de la familia que estamos relacionados. Su mandíbula cayó. ¿Tú qué? Fuyumi chasqueó la lengua.
Pensé que ya era hora de que supieran lo que realmente está pasando. Miró al espejo. Sabes que están escuchando todo lo que decimos, ¿verdad? En realidad, estamos siendo grabados, para una revisión posterior. Papá nombró a algunas personas con acuerdos de confidencialidad para supervisar estas visitas y revisar las cintas de audio si ocurre algo sospechoso. Se burló, incrédulo. ¿Le dijiste a ese pedazo de mierda? Sí, porque esa era la forma más rápida de asegurar los derechos de visita. Él frunció los labios. Entonces estás revelando todos mis secretos ahora. Estoy permitiendo que otros miembros de la familia tengan la oportunidad de conocerte, un privilegio que me he estado reservando durante demasiado tiempo. Tal vez debería revelar algunos de tus secretos a cambio. Miró al espejo nuevamente, ¿les dijiste todo sobre ti? El corazón de Fuyumi dio un vuelco. Aunque Shouto al menos sabía ampliamente sobre su vigilancia, mantuvo los detalles de su participación en la liga, suministro de comestibles, mensajes de texto a Toga, etc., bajo llave. Y aunque los oficiales que los observaban, así como los que potencialmente escucharían las grabaciones, firmaron ella sospechaba que se suponía que debían informar sobre la actividad delictiva sospechosa si aparecía en las grabaciones. Davi, no deberías. No debería que... Él sonrió, feliz de tener la ventaja ahora. Cuéntales cómo nos conocimos. ¿Cómo supiste quién soy? ¿O debería mencionar a las personas que ha enviado al hospital? Touya, interrumpió Shouto. Eso hizo que el estado de ánimo de Davi volviera a agriarse de inmediato. Le gruñó a Shouto. No me llames así. Davi, entonces, concedió Shouto, ¿por qué eres un villano? ¿Estás tratando de unirte a mí o algo así? ¿Tratando de descubrir a un joven incomprendido con una trágica historia de fondo? Lamento decepcionarte, pero no es tan complicado. Quiero destrozar cosas y matar héroes. Fuyumi se quedó inexpresiva. Davi, ambos ya conocemos tu trágica historia de fondo. No significa que me conoces, respondió Davi. Quiero conocerte. Shouto habló de repente, lento y uniforme, como si hubiera estado pensando mucho en las palabras y solo hubiera descubierto cómo decirlas en voz alta. Eres un villano, uno de los peor, así que por supuesto que no te entiendo, pero quiero hacerlo. Bueno, no quiero que lo hagas, dijo Davi, no estoy aquí, así que puedes marcar tratar de empatizar con un villano en tu tarjeta de bingo de heroísmo. Shouto ignoró la burla. Era joven cuando te fuiste, no llegué a conocerte muy bien. Pero creo que tenemos mucho en común. Realmente no lo hacemos. Eres una de las pocas personas que puede relacionarse exactamente con cómo fue mi infancia. Fuyumi no pudo evitar comentar. Todavía eres un niño, Shouto. Davi resopló. Hay un mundo de diferencia entre nuestras infancias. ¿Cómo que? Lograste ser lo que él quería que fueras. Esas palabras flotaron en el aire. Fuyumi contuvo la respiración, sin saber qué pensar. Shouto estaba frunciendo el ceño, las cejas juntas. David continuó. Yumi y yo éramos demasiado débiles para convertirnos en su visión del héroe perfecto. Eres el diseñador bebé que puede continuar con su legado, dijo David bruscamente con una expresión burlona. ¿No tienes suerte? Fuyumi abrió la boca para reprender a Davi por sus palabras descuidadas, pero Shouto respondió primero. No continuaré con su legado. Aunque la confusión en el rostro de Davi fue fugaz, Fuyumi lo notó antes de adoptar su personalidad distante habitual. Entonces, ir a la UA, la mejor escuela de entrenamiento de héroes del país, fue una decisión tomada completamente por ti. No te afecta en absoluto haber sido moldeado deliberadamente toda tu vida para convertirte en un prohéroe. Me convertiré en un prohéroe, afirmó Shouto, pero será por mis propios motivos, no por los de él. Davi se burló. ¿Así que estás montando en los faldones de Endeavor para divertirte? No puedo cambiar el hecho de que estoy relacionado con él, o que él contribuyó a lo que soy hoy, pero aprovecharé las oportunidades que me brinde. El rostro de Shouto estaba serio. Davi se burló. ¿Te gusta esa peculiaridad tuya? Solo le tomó 4 intentos hacerlo bien. Heredaste correctamente su peculiaridad y la capacidad de soportarlo mejor que cualquiera de nosotros. No es su peculiaridad.
Por un tiempo, creí que lo era, y me negué a usarlo por un tiempo, pero un amigo me mostró que no es de él, es mío. No viviré a su sombra. Te negaste a usar tu peculiaridad. La nariz de Davi se arrugó. Bueno, la parte del fuego, aclaró Shoto, quería mostrarle a papá que podía convertirme en un héroe sin usar su peculiaridad. Pero no es que tenga dos peculiaridades en mi cuerpo, es una gran peculiaridad con dos aspectos, es inherentemente diferente de las llamas de Endeavor. Davi se movió en su asiento y se reclinó, evitando los ojos de Shoto. Esa es una lógica bastante complicada. Tú, más que nadie, deberías poder entender por qué estoy tratando de separarme de Endeavor. La ira que Davi expresó antes parecía haberse desvanecido, reemplazada por un intento de apatía mientras ponía los ojos en blanco. ¿Conoces la forma más fácil de separarte de él? Finge tu propia muerte y huye. Shoto abrió la boca. Luego lo cerró. Luego puso una mano en su barbilla, pensando. Fuyumi soltó una carcajada. Shoto, no. No tienes permitido fingir tu propia muerte. Pero tiene razón, murmuró Shoto, claramente funcionó para él, así que... Davi se rió mientras Fuyumi insistía en lo contrario. No podrías trabajar como prohéroe sin documentación legal, y no querrías hacer algo ilegal como el vigilantismo, ¿verdad? Davi rió lo suficientemente fuerte como para resoplar. Eso es rico, viniendo de ti, Yumi. Shoto suspiró. Supongo que estás en lo correcto. Davi se inclinó. Si le preguntas amablemente a tu hermana, apuesto a que ella podría presentarte a alguien que falsificaría cualquier documento que necesites. Shoto se animó, mirándola. Fuyumi negó con la cabeza. ¿Quién? ¿Te estás olvidando de tu corredor de información favorito? Davi preguntó. ¿O todavía no hablas con él? Oh, Hiran. Fuyumi no sabía que podía obtener documentos falsificados, pero no se sorprendió. No le presentaré a Shoto. Espera, ¿puedes realmente? Preguntó Shoto. No. Ella exclamó. Tienes absolutamente prohibido fingir tu muerte. Mi pobre corazón no puede soportar tanto. El labio inferior de Shoto sobresalió, el más mínimo movimiento que podría interpretarse como un puchero. Le recordaba a papá. Fuyumi también se volvió hacia Davi, y tienes prohibido plantar este tipo de ideas en la cabeza de Shoto. Davi sonrió. Si hubiera sabido que era así de corruptible antes, habría tratado de reclutarlo en lugar de matarlo. No soy corruptible, Shoto respondió con una expresión preocupada. Honestamente, es impactante descubrir que el prodigio con la peculiaridad perfecta no tiene los ideales de Endeavor. Davi. Fuyumi exclamó, insultado. No, tiene razón, lo defendió Shoto. Su entrenamiento es el tipo de mierda destinada a romper a una persona, para que pueda remodelarla en lo que quiera, comentó Davi como si estuviera hablando del clima en lugar del abuso que todos habían sufrido. Claramente no lo hizo. No funciona para mí, pero siempre pensé que después de practicar con Yumi y conmigo, habría aprendido el régimen perfecto para crear su héroe ideal. Fuyumi arrugó la nariz. ¿Estás insinuando que me remodelo con éxito? Davi levantó una ceja. Eso es exactamente lo que estoy insinuando, señorita ha cambiado. Ella apretó los puños. No has hablado con él en años, no puedes actuar como si supieras si sigue siendo un mal padre o no. Él es bastante malo, intervino Shoto. Fuyumi fulminó con la mirada la interrupción de Shoto. Se encogió de hombros. Incluso su hijo favorito lo odia, señaló Davi. A Fuyumi no le gustó esto. Le gustaba que Shoto y Davi de alguna manera, a mitad de esta conversación comenzaran a llevarse bien, pero no le gustaba que eso significara que unirían fuerzas para intimidarla sobre papá. Está haciendo todo lo posible para cambiar. Táctica clásica de abuso. Te dice que cambiará y tú sigues creyendo que esta vez será diferente, dijo Davi arrastrando las palabras. ¿Recuerdas cuando estabas tan desesperado por escapar de él que te escapaste de casa? Y, sin embargo, terminaste volviendo a la persona que literalmente te marcó. Shoto la miró. ¿Cicatrizado? A diferencia de ti y de mí, Fuyumi no tiene cicatrices faciales divertidas para presumir. Sin embargo, ¿alguna vez te diste cuenta de que nunca usa mangas cortas o blusas cortas? Él se volvió hacia ella.
¿Todavía tienes esa gran cicatriz en tu cadera? ¿Desde cuando te dejó morir en tu propio hielo? Él no entendió mis límites en ese momento, argumentó Fuyumi, no estaba tratando de matarme. Davi se inclinó hacia Shoto, hablando como si Fuyumi no estuviera en la habitación. Así es como identifica a una víctima de abuso. No importa qué evidencia presente, ella pone excusas para su abusador. No soy la única víctima de abuso en esta sala, espetó Fuyumi. Lo siento, déjame corregirme. Una víctima de abuso delirante. Fuyumi se puso de pie, con los puños temblando. No puedo creer que estés actuando como si fingir tu propia muerte y convertirte en villano fuera una mejor respuesta al abuso que simplemente perdonar a alguien por sus errores. Cuando dura más de 20 años, no creo que puedas simplemente descartarlo como errores. Ni siquiera estuviste allí la mitad, respondió Fuyumi. Shoto es evidencia suficiente de que sigue siendo el mismo megalómano obsesionado con el rango de héroe. Él no es. Fuyumi exclamó. Lo verías si le dieras una oportunidad. A su lado, Shoto retrocedió ante su fuerte voz. Davi permaneció apática, sin impresionarse por su arrebato. Su rostro estaba caliente, la sangre brotaba con una emoción que solo podía identificar como ira. Ella dio un paso atrás. Yo voy a esperar afuera. Salió de la habitación y tuvo suficiente fuerza emocional para no cerrar la puerta detrás de ella. No quería pelear con su familia, así que buscó un asiento y se acurrucó sobre sí misma, con los brazos temblando. Conseguir que Davi perdonara a papá ni siquiera era su objetivo. Acababa de estar feliz con la oportunidad de volver a hablar con él, sin que nadie hubiera sido secuestrado o estuviera en peligro de muerte, pero eso tuvo que torcerse por el desastre en el que estaba su familia. El comportamiento de papá había cambiado, ¿no? Solo porque ella era una víctima de abuso, ¿eso significaba que nunca más podría confiar en sus propias opiniones? Se suponía que debía escuchar las palabras de alguien que había dejado la casa Todoroki y nunca recordó sus propias experiencias de vida. Se secó los ojos, sin llorar del todo pero definitivamente llorando de frustración. Estaba tan atrapada en su propia cabeza que ni siquiera notó a Shoto hasta que le tocó el hombro. El contacto la hizo sobresaltarse, sorprendida. Shoto retiró su mano, levantando ambas en señal de rendición. Él solo la miró, con cara insegura. Seguían visibles sus lágrimas. Avergonzada, se secó los ojos de nuevo, tratando de aclararse la cara. Shoto no necesitaba verla así, ya tenía suficiente en su plato. No tenías que venir aquí. Si quisieras hablar más con Davi. Nosotros, hablamos suficiente por hoy. Shoto se mordió el labio. Pienso. No quiero arruinar tu reunión. Shoto dejó escapar un suspiro que podría haber sido una pequeña risa. Creo que sobreestimas cuánto apego emocional tendría alguien que desapareció y luego trató de matarme. Fuyumi pateó sus pies. Sin embargo, te estabas llevando bien. Shoto asintió. Sí. ¿Quieres volver? Otro día, decidió Shoto, no quiero exagerar. Saber que Shoto quería volver a visitarlo fue una bendición de esta visita. Recordó a Shoto pidiendo por primera vez visitar a mamá, nervioso pero tratando de enfrentar su pasado. No estaba segura de qué quería él exactamente de estas visitas, pero mantenía abiertas las líneas de comunicación con su hermano, y ella podía apreciar eso. Incluso si Davi estaba firmemente en contra de volver a hablar con papá, si Davi y Shoto pudieran unirse, eso acercaría a Fuyumi a su sueño de una familia completa. Él ha cambiado, Shoto habló de repente. Papá, aclaró, todavía no, lo perdono, o lo que sea, pero puedo ver que no es tan malo como solía ser. Una bola apretada de ansiedad se desenrolló ante la admisión de Shoto. Ella asintió. Gracias. Capítulo 49. Definitivamente lo jodí, pero ¿puedes decirme exactamente qué tan jodido estoy? Resumen. Estoy tratando de articular el gran error que podría haber cometido. ¿Hacerse amigo de Toga? Davi resopló. Sí, eso es un error, está bien. No, específicamente la dejé tomar mi sangre. Davi ya estaba deslumbrante cuando entró en la sala de visitas. Fuyumi se abrió con. Necesito tu consejo. Rodó los ojos. ¿Quieres consejos sobre cómo terminar en prisión?
No, sobre interactuar con la liga, aclaró mientras se sentaba. Se puso rígido y miró hacia el espejo unidireccional. ¿Qué estás diciendo? Te lo dije la última vez. No pueden oír lo que estamos diciendo. Nuestras conversaciones se están grabando y se revisarán más tarde si ocurre algo sospechoso. No bajó la guardia. Has mencionado eso, pero aún así no deberías decir nada que no quieras en el registro. Fuyumi no pudo evitar burlarse de él un poco. Soy un justiciero que se hace llamar Leia. He estado contactando a Toga de la liga. Sus ojos se desorbitaron. Yumi, Siseo, ¿eres un idiota? Y le pedí a Aux que borre esta grabación después de que terminemos de hablar, terminó con una sonrisa. Dejó escapar un fuerte suspiro, cerrando los ojos. Entonces su frente se arrugó. Espera, halcones. ¿Cómo le pediste que hiciera eso sin ser increíblemente sospechoso? Fuyumi se encogió de hombros. Quiero decir, él está trabajando para ustedes, así que solo le dije que era un asunto de la liga. Entrecerró los ojos. ¿Qué te hace pensar que Aux está trabajando para la liga? Deja de intentar actuar sombrío, Davi, lo descubrí hace un tiempo. Davi se burló. ¿De verdad crees que es un traidor? Fuyumi inclinó la cabeza. Oh, ¿sí? Lo he confrontado, él lo admitió. Tú. Los ojos de Davi se desorbitaron brevemente, luego los cerró con fuerza y respiró hondo. Para futuras referencias, por favor no se enfrente a posibles traidores recortadores agentes dobles en el futuro, que son más que capaces de matarlo por saber demasiado. Ella puso los ojos en blanco. No soy idiota, sabía que él no podía hacer nada porque soy la hija de Endeavor. Ella hizo una pausa. ¿Y qué quieres decir con agente doble? Es obvio que es un agente doble, le dijo Davi. Ella se erizó. ¿Qué? Como si estuviera tratando de infiltrarse fingiendo estar de nuestro lado, para poder recopilar información para los héroes. ¿En serio, crees que el héroe profesional número 2 estaría dispuesto a unirse a nosotros? Eso no se le había ocurrido a Fuyumi. Si estás tan seguro, ¿por qué lo dejaste entrar de todos modos? Él sonrió. Es divertido. Y podemos pedirle que haga bastante diciendo si haces esto, confiaremos más en ti. Los fragmentos de información que le proporcionamos valen más que la locura que podemos persuadirle para que haga. Le dio a Fuyumi una mirada dura. ¿Cómo pedirle que borre cintas en una prisión segura como esta? Fuyumi frunció el ceño ante las cosas que Davi le estaba diciendo. Fácilmente había creído que Aux era un villano, pero ahora Davi le estaba diciendo que definitivamente no lo era. Todo estaba en el aire en cuanto a si podía o no confiar en él, tanto como héroe como cómplice villano. Aunque no iba a creer solo en la palabra de Davi, creía que, de toda la liga, Davi tenía la mejor comprensión de lo que realmente representaba Aux. En lugar de insistir en eso, decidió que sería mejor cambiar de tema. Bueno, de cualquier manera, estaba feliz de hacer un favor por el bien de su novio. Él no es mi novio, apartó la mirada. De todos modos, es más como un favor para ti que para mí, considerando que me estás pidiendo un consejo. En realidad, tengo un regalo para ti, le dijo Fuyumi con una sonrisa, mensajes de tu querida liga. Sus ojos se agrandaron, pero su expresión era cautelosa. ¿Qué? Ella asintió. Toga y yo hemos estado enviando mensajes de texto, y le dije que hoy tendríamos una conversación extraoficial en la que podría transmitir cualquier mensaje que quisieran que enviara. ¿Sigues en contacto con Toga? Él preguntó, estupefacto. Pensé que ella te dejaría después de que me metieras en prisión. Ese va a ser el tema del consejo que necesito, pero empecemos con algo más alegre. Fuyumi sacó su teléfono. Alguien llamado Spinner dice. Hola, Davi, lamento escuchar que atraparon a tu idiota. Los mensajes eran una mezcla de frases dulces y griega. Extrañas que, con suerte, eran bromas internas. Hubo actualizaciones vagas sobre su estado, pero nada que pudiera usarse para localizar a la liga o adivinar si estaban planeando una fuga de la prisión. Obviamente, Toga no confiaba completamente en Leia, pero algunas palabras de consuelo de los amigos de Davi eran mejor que nada. Davi solo se sentó mientras Fuyumi leía los mensajes con una expresión hosca. Y obteniendo mucha sangre, así que todo está bien aquí. Con amor, Toga, finalizó Fuyumi. Él la miró.
¿No fue eso agradable? Fuyumi exclamó. ¿Quieres que les devuelva un mensaje? Sí, diles. No confíes en esa zorra de Leia, te meterá en la cárcel, te acosará con tu familia y hará tonterías como esta cuando se aburra. Ella asintió. Así que les diré. No se preocupen por mí, estoy teniendo un momento de calidad para la unión familiar, gracias por sus amables mensajes. Rodó los ojos. ¿Para qué estás realmente aquí? ¿Dijiste algo sobre consejos? Fuyumi suspiró. Supuso que tenía que llegar al quid de la cuestión en algún momento. Podría haberme metido demasiado profundo. Vas a tener que ser más específico que eso. Toga dejó de hablarme después de que terminaras, aquí. Titubeó cuando Davi la miró con enfado, pero tuvo que continuar. Pero tuvimos una especie de confrontación, y no sé si la cagué o la cagué. No. No tienes que forzarte a jurar, comentó Davi, solo porque me estás hablando a mí. Estoy tratando de articular el gran error que podría haber cometido. ¿Hacerse amigo de Toga? Davi resopló. Sí, eso es un error, está bien. No, específicamente dejé que ella tomara mi sangre. Eso desconcertó a Davi. Abrió la boca y la miró fijamente durante un minuto. Se mordió el labio y desvió la mirada, sabiendo que probablemente él estaba ocultando un lenguaje colorido por su bien. ¿Tú? Él exclamó. ¿Eres un idiota? Toga podría convertirse en Fuyumi Todoroki cuando quiera ahora. Lo sé. Fuyumi se quejó, pero ella estaba como, si te preocupas por mí, ¿me dejarás tomar tu sangre? ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que no me preocupo por ella? ¿Sí? Exclamó Davi. Sin embargo, eso sería una mentira. Davi cerró los ojos y respiró hondo antes de hablar. ¿Yumi? ¿Sí? ¿Tienes una sola persona que te importe que no haya abusado o asesinado a alguien? Fuyumi puso los ojos en blanco. No es como si todas las personas. Papá. Toga. Yo. Hiran. Nunca he visto a Hiran matar o abusar directamente de alguien, así que él no cuenta, respondió Fuyumi. De todos modos, también están Natsuo, Shouto y Rumi. Él suspiró. Lo que sea. Entonces Toga tiene tu sangre. ¿Qué esperas que haga al respecto mientras estoy en la cárcel? Necesito información. Fuyumi se volvió a centrar en su objetivo principal. ¿Sabe ella sobre nuestra conexión con Endeavor? A diferencia de algunas personas, le dijo Davi con una mirada, la liga respeta cuando uno de nuestros miembros quiere privacidad, así que la última vez que los vi no sabían de la conexión. Ella sonrió. Eso es un alivio. No tan rápido, como dije. La última vez que los vi no se dieron cuenta. Ahora que estoy en la cárcel y tú contribuiste a eso, es posible que hayan decidido investigar y averiguarlo. Ella se puso rígida. ¿Cómo se supone que debo decirlo? Bueno, si papá es asesinado por alguien que se parece a ti, será una buena pista. No es gracioso. Se rió de todos modos. Sin embargo, de verdad, tienen suficientes pistas para investigar al menos un poco. Saben que tenemos un hermano apodado Natsu y conocen tu cara. Es posible que no lo entiendan de eso, pero si unen sus células cerebrales y le piden ayuda a Hiran, podrían llegar a alguna parte. Eso fue una sorpresa. Hiran sabe quién soy. Hiran pasó mucho tiempo con nosotros. Es posible que haya recogido más pistas y, aparte de eso, conoce a personas que tal vez podrían realizar una búsqueda facial. Especialmente si tienen muchas imágenes claras de tu cara, que Toga puede proporcionar fácilmente ahora. Fuyumi gimió. Lo sabía. La cagué. Debería haber pensado en eso antes de dejar que Toga tomara tu sangre. Tenía un cuchillo y dijo que me amaba. Ella argumentó. Davi hizo una mueca. Por favor, tome una clase sobre relaciones funcionales. Eres uno para hablar, ella también es tu amiga. Sí, pero sé mejor que convertirme en su banco de sangre. Ella suspiró. ¿Crees que confiará más en mí? Porque estaba dispuesto a compartir. Voy a ser honesto, el resto de la liga tiene suficientes instintos de autoconservación para no ofrecer nuestra sangre fuera de la necesidad de maniobras tácticas. Se encogió de hombros. Así que no sé, no he visto un movimiento como ese con Toga antes. Si sobrevives, puedes decirme cómo funciona. Genial, murmuró Fuyumi, simplemente genial.
Fuyumi se fue a casa, desanimada por su conversación con Dabi. Tenía la esperanza de que él pudiera darle algo seguro, pero todavía estaba ansiosa de que Toga tuviera su sangre. Una vez dentro, escuchó pasos desde la habitación de papá. Mientras se dirigía a su propia habitación, el sonido de su voz llegó a través del pasillo. ¿Había alguien más? Pasó de puntillas junto a su puerta, manteniendo los oídos alerta en caso de que él decidiera salir de la habitación y ella tuviera que correr hacia la puerta abierta más cercana. Solo escuchó la voz de papá y, a medida que se acercaba, pudo distinguir más palabras. Por supuesto que sé los costos, y sí, las cosas no son tan simples. Su voz en aumento hizo que una inyección de adrenalina la atravesara, pero se recordó a sí misma que no le estaba hablando a ella. Teniendo en cuenta que no escuchó otra voz, él debe estar al teléfono. Al menos un poco más. No quiero decirles que no pueden, su oído estaba pegado a la puerta, pero no podía captar todo. Después de tanto tiempo. No puedes hacerlo parte de una especie de programa de rehabilitación o algo así. No podemos, basado en el sonido de sus pasos, apartó la mirada de la puerta brevemente. En el tártaro. No hay configuración de visitas allí. Ella respiró hondo. ¿Era esto sobre Dabi? Sigue así, y trata de pensar en algo, no quiero decirles que no pueden ver a su propio hermano solo porque, hizo un sonido de frustración. Has hablado mucho sobre las preocupaciones de seguridad, soy muy consciente. Su paso lo acercó a la puerta, por lo que Fuyumi tuvo que retirarse. Se deslizó a su propia habitación, cerrando silenciosamente la puerta detrás de ella antes de escuchar la puerta de papá abrirse. Apretó las orejas contra la madera de la puerta, pero todo lo que escuchó fue una despedida gruñona y los pasos de papá dirigiéndose hacia la cocina. Se sentó en su cama, la cabeza le daba vueltas. ¿Tártaro? Eso tenía que ser sobre Dabi. Y preocupaciones de seguridad. Fuyumi no era una experta, pero la prisión actual de Dabi le parecía bastante segura, de lo contrario, la liga ya lo habría sacado. Su teléfono vibró. Lo revisó y vio el mensaje de Aux, la escritura está hecha. Tal vez no sea perfectamente seguro. Pero el héroe profesional número 2 que podía borrar una cinta era diferente de sacar a alguien. Envió un mensaje de texto de agradecimiento y trató de no pensar demasiado en la conversación que escuchó. Parecía que papá estaba luchando por ellos, ella confiaría en sus habilidades. Por ahora, de todos modos. Capítulo 50. Una circunstancia rara en la que dos miembros de la familia que solo pelean finalmente acuerdan un plan. Resumen. En realidad, tengo algo de qué hablar con ustedes. Papá cerró los ojos por un momento antes de continuar. Hablé con el médico de tu madre hoy. Ella lo está haciendo bien. Tanto Fuyumi como Natsuo se pusieron rígidos. No hablaban de mamá, no con papá. Aunque Natsuo se negaba a hablar con Dabi, al menos seguía viniendo a casa algunos fines de semana a pesar de la presencia de papá. Fuyumi sacó un poco más de arroz para ella mientras Natsuo se negaba deliberadamente a iniciar una conversación con papá en la mesa de la cena. Un intento de preguntarle a Natsuo sobre la universidad arrojó respuestas breves. Así que Fuyumi apuntó a papá en su lugar. ¿Qué hay de ti, papá? ¿Qué has estado haciendo? En realidad, tengo algo de qué hablarles. Papá cerró los ojos por un momento antes de continuar. Hablé con el médico de tu madre hoy. Ella lo está haciendo bien. Tanto Fuyumi como Natsuo se pusieron rígidos. No hablaban de mamá, no con papá. Fuyumi forzó una sonrisa. Esas son buenas noticias. El médico dice que tal vez sea hora de que la den de alta pronto. El corazón de Fuyumi se hinchó. Mamá había estado bien, por lo que podía ver, durante sus visitas, pero sí estaba fuera del hospital. Ese sueño de una familia feliz y completa nunca pareció estar más cerca. Papá expiando sus acciones. Tuya de vuelta de entre los muertos. Y ahora mamá recuperándose. Natsuo golpeó la mesa con las manos. Ella no puede volver aquí. Porque Natsuo no podía hacer un esfuerzo para celebrar las buenas noticias. Natsu, le espetó Fuyumi. No me quedaré callado con esto. Natsuo exclamó. Llevarla de vuelta a la persona que la envió al hospital en primer lugar. No hay forma de que el doctor haya aprobado eso. Las cosas serán diferentes.
Ella puede volver, podemos ser una familia otra vez. Fuyumi se volvió hacia su padre, ¿verdad, papá? El rostro de papá estaba rígido. En realidad, Natsuo tiene razón. Fuyumi se congeló. ¿Qué está pasando? Natsuo parecía igualmente desconcertado, con la boca abierta en una refutación a medio formar que murió en su garganta cuando papá estuvo de acuerdo con él. Papá continuó. Ella puede irse del hospital, pero necesita su propio espacio. Me he vuelto más consciente en los últimos años de que mi presencia no es propicia para una familia feliz. Papá, eso no es cierto. Si todos trabajamos juntos, ese es el eufemismo del maldito año. Natsuo exclamó. Papá se volvió hacia Natsuo. ¿Has estado trabajando duro por el bien de Fuyumi? No. Natsuo se congeló. Podrías quedarte en la universidad, lejos de nosotros, pero siempre regresas. Aún así, no soy lo suficientemente narcisista como para creer que realmente quieres construir una relación conmigo después de todo lo que he hecho. Touya nos dejó por tu culpa, gruñó Natsuo, incluso si en realidad no murió, lo perdimos por tu culpa. El estrés de Fuyumi estaba fuera de serie en esta conversación. Papá al menos no había disparado todavía, pero cada instinto de ella gritaba para reducir la escalada antes de llegar a ese punto. Papá no estaba tratando de... Papá negó con la cabeza. No, es mi culpa. Lo siento, Natsuo, nunca fue mi intención dejarlos fuera de mi vida, pero... Natsuo tenía lágrimas en los ojos ahora. No soy como Fuyumi, que puede aceptar cualquier cosa. Nunca te lo perdonaré. Está bien si nunca me perdonas. Esas palabras sorprendieron tanto a Natsuo que ni siquiera respondió, solo miró, sin entender. No estoy haciendo esto por su perdón, solo quiero expiar las formas en que los he lastimado a todos ustedes. ¿Qué puedes hacer? Natsuo lo desafió. Papá se volvió hacia Fuyumi. Sé que siempre has querido una familia feliz, pero no creo que lo consigas conmigo. Fuyumi no pudo seguir la pista de esta conversación. Papá, no. Voy a comprar una casa, en algún lugar cerca de donde trabaja Fuyumi. Cerca de tu universidad también, Natsuo. Allí, ustedes pueden darle la bienvenida a su madre a casa. La boca de Fuyumi estaba seca. No sabía cómo reaccionar ante la idea. Odiaba que papá no pudiera verse a sí mismo en su familia feliz. Shuto puede estar allí, y tal vez papá frunció los labios, después de la rehabilitación, existe la posibilidad de que Touya también. Fuyumi odiaba aún más la forma en que su corazón latía ante la idea. Las barreras imposibles en la unión de su familia estaban inextricablemente relacionadas con papá. Por mucho que amaba a papá, podía admitir que cualquier interacción con él y cualquier otro miembro de la familia estaba llena de estrés. Había esperado que todos pudieran resolverlo juntos, paso a paso. Estaba lista para hacer el esfuerzo monumental que se necesitaría para construir esas relaciones. Pero ninguno de sus hermanos quería. Su madre estaba casi definitivamente mejor sin correr ese riesgo. Y ahora papá agitaba la tentación en su rostro, una familia donde nada de ese trabajo tenía que suceder. Al igual que cortar la podredumbre de un trozo de carne. Ella tragó saliva. Pero, ¿y tú, papá? Ella y papá finalmente habían comenzado a vincularse. Él confiaba en ella confiaba en él. Ella había llegado a conocerlo mejor recientemente, quería permanecer en su vida, no estaba lista para desechar eso. Me quedaré aquí, le dijo. Fuyumi se quedó boquiabierto. Se volvió hacia Natsuo, esperando que él le dijera que la idea era una locura. Literalmente simplemente deshacerse de su papá. Era demasiado simple y demasiado absurdo para funcionar. Natsuo evitó los ojos de ambos. Parecía que algo que papá dijo tocó un nervio, porque su ira habitual se había desinflado. Hacer cualquier cosa. Así que Natsuo estuvo de acuerdo. No importa cuánto luchara Fuyumi, nunca conseguiría la familia perfecta que quería, no si nadie más estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo. Aunque podría tener algo. Papá estaba tratando de darle algo. Se volvió hacia papá. Yo todavía voy a visitarte, sus palabras se confundieron en un sollozo inesperado, incluso si no estás allí, no te dejaré. Él sonrió suavemente. No tienes que hacerlo si no quieres. Quiero hacerlo, afirmó Fuyumi, incluso si nadie más lo hace.
La cena quedó en silencio después de eso. Sin gritos. Las únicas otras palabras pronunciadas fueron un tranquilo mi favorito y fue el miso, de papá cuando se iba. Después de que papá subió las escaleras para acostarse, Natsuo se quedó abajo con Fuyumi. Fuyumi. Tiene sentido, admitió, lo sé, yo solo. Él la abrazó. Ella lloró en su hombro. Quería que él también estuviera allí. La dejó llorar por un rato, frotándole la espalda como solía hacer con él después de pelear con papá. Una vez que ella se calmó, él se apartó para mirarla. Este podría ser un momento extraño para decir esto, pero creo que estoy listo para visitar a Touya. Ella tuvo que sonreír ante eso. Ella se secó las lágrimas. Podemos decirle las buenas noticias juntos.